Juan Pablo Castañón, muy buenas noches, ¿cómo estás? Encantado, gracias por invitarme a tu programa. Eres presidente de la Coparmex. Así es, Jaime. Aquí traes tu logo. Con mucho orgullo de representar a los empresarios comprometidos en Coparmex. Es una de las organizaciones empresariales más viejas del país. Sí, 85 años, este año cumplimos 86, en 1929, en una propuesta de nación de diálogo social, de unidad, centrado en la persona, en la dignidad de las personas, desde el trabajo, para la sociedad, para un mejor gobierno, para una mejor nación. Bien. Bueno, pues la economía está complicada para las empresas, para todo el mundo. En ese sentido, ¿cómo observas tú lo que está pasando? El dólar en esta sube y baja, que bueno, sube y baja, que nomás sube, y las cosas complicadas, ¿no? Sí, el reto es que la podamos absorber y que no impacte en el consumo, en la canasta básica de los consumidores mexicanos, que nos beneficie en cuanto a la competitividad de nuestras exportaciones, pero que lo aprovechemos para integrar a más pequeñas y medianas empresas a la cadena de valor de lo que ha sido el motor de nuestra economía en los últimos 15 años, las exportaciones. Bien, hablas de integrar, pero el asunto también es que con la de apreciación del dólar, como ahora se dice, y la devaluación del peso, que es un hecho, los insumos de muchísimas empresas obviamente son insumos importados. Entonces va a haber un impacto tarde o temprano sobre los procesos productivos por razones evidentes. Sí, evidentemente, cuando la empresa ya no pueda sostener sus precios, dado que ya no los puede compensar con la disminución de otros costos, o sus inventarios ya no den para más y tenga que recomprar, y no haya podido sustituir con insumos nacionales, tendrá que repercutirlo en sus mercados, con sus clientes. Nosotros lo vemos esto como que sí tendrá que repercutir eventualmente. Sin embargo, en la canasta básica del consumo cotidiano de los mexicanos será muy marginal, dado que con estos mecanismos lo hemos podido ir absorbiendo y además la integración nacional en México es bastante amplia, ¿no? Ahora, cuando hablamos de otro tipo de productos, no sé, automóviles, computadoras, etcétera, bueno, pues ahí el flujo de insumos es muy determinante en la conformación de los precios. Así es. El 75% de nuestras importaciones se procesan y salen otra vez, pero el 25% sí se queda aquí. Es decir, que lo que se importa y vuelve a salir, pues se cotiza en dólares y sale en dólares. Lo que se queda aquí sí se mexicaniza y tenemos que encontrar maneras de compensar esa subida de los insumos, de lo que vamos a consumir los mexicanos, que tiene origen de importación. Ahora, esta tendencia del dólar al alza, bueno, todo el mundo, todos los que saben la asocian a que la FED en Estados Unidos, el Tesoro, va a incrementar las tasas de interés, y este incierto incremento de la tasa de interés de cuánto va a ser y cuándo va a ser es lo que está provocando toda esta volatilidad. Sí, y además, pues bueno, las noticias que tenemos sobre los precios del petróleo, que es internacional, los problemas que tiene Europa, en contrario, los problemas que está teniendo China. Esa es la parte internacional que afecta a todas las monedas, que de alguna forma al peso mexicano le ha afectado de manera diferente a otras monedas. Brasil, Chile, Colombia han tenido repercusiones mucho más amplias que la mexicana, pero también hay otros países como Corea que han podido contener mejor su tipo de cambio. ¿Qué es la variable que te puede fortalecer como economía para estas épocas de crisis? Tus mercados internos, la fortaleza de tus mercados internos, lo que produce cada país y con lo que compite cada país en el mundo. Y ahí es donde viene la oportunidad de apuntalar a pequeña y mediana empresa en México, que por vocaciones en cada región se vayan sumando a cadenas de valor exportadora, que generen empleos, que generen valor, y que pues entonces el Producto Interno Bruto Nacional crezca y pueda entonces defenderse de una mejor manera de estas crisis internacionales. Ahora, dentro de los planes que se ha venido implementando de parte de los diferentes gobiernos a lo largo de décadas, hay planes y programas de promoción, digamos, de la pequeña y la mediana empresa. Sí. Ahora se llama incluso de nuevo, ¿cómo se llama? El Instituto Nacional del Emprendedor. El emprendedor. Mi pregunta es, ¿realmente lo que necesitan estas pequeñas y medianas empresas son este tipo de alicientes, o son cosas más sencillas como una mayor desregulación, menores trámites fiscales
y que en este sentido tengan mucho menos complicado el entorno y mucho menos presión de parte de las autoridades, de parte del entorno, para seguir creciendo y para seguir funcionando, que es lo más importante. Es muy buena tu acotación. Son tres dimensiones las que nosotros vemos. Por un lado, incentivos fiscales para la inversión de nueva maquinaria, de una nueva línea de producción, modernización tecnológica en las empresas, y eso significa que se acompañe con financiamiento. Como nunca, como hace 20 años, no tenemos una banca de desarrollo tan sólida y fuerte como la que tenemos hoy. Financiamiento e incentivos fiscales. Pero por el otro lado, la desregulación es muy importante. Nosotros estamos proponiendo desregulación base cero, es decir, hoy, y solo te pongo un ejemplo, un empresario pequeño que decide poner su panadería. El promedio de las empresas, el 95% de las empresas en México tienen menos de 10 trabajadores. Y junto con uno o dos trabajadores que llama para fundar su panadería, pues hace los trámites para la instalación de su empresa. Ya sea que vaya a la delegación o a su municipio, cumpla con trámites municipales y luego cumpla con los trámites estatales y los federales. Y el registro en impuestos sobre las nóminas, el registro en el SAT. Es una metodología larga que le lleva a instalar su empresa. Y costosa, supongo yo. Y costosa. Ya se instaló por fin. Contrató el resto de sus trabajadores, poniendo como la empresa común en México 9, 10 trabajadores. 95% de las empresas. 95% de las empresas tienen menos de 10 trabajadores. O sea, el empleo está concentrado ahí. El 70% del empleo en México está concentrado ahí. Ahí, ya operando, recibe el inspector de Semarnat, recibe el inspector de Alimentos, de Salud, de COFEPRIS, recibe el inspector de la Secretaría del Trabajo, la federal y la local, recibe el inspector de Protección Civil. Ya no le sigas, ya me cansé. No te creas, pero síguele, por favor. 6 de cada 10 trabajadores tienen que atender, junto con el dueño, las inspecciones, las regulaciones que el Estado mexicano, desde el municipio delegación, el Estado y la Federación, tienen hacia la empresa. Y en una forma y en una cultura de perseguir que la empresa cumpla con todas las obligaciones. Nuestra propuesta de desregulación base cero significa pónganse de acuerdo, simplifiquen, adecúen al tamaño de cada empresa, déjenla vivir, porque finalmente este panadero, si tiene multas, si tiene recargos, si tiene inspecciones, no puede dedicarse a salir a vender, a promocionar, a generar nuevos productos que ofrecer a su clientela. Termina cayendo muchas veces en la tentación de la informalidad y finalmente termina muriendo. El 70% de las empresas no llega al 5º año. El 70%. El 70% de las que se crean. Y cada vez estamos creando menos empresas. Necesitamos poner en el centro de nuestra política pública de desarrollo económico pequeña y mediana empresa, de tal forma de que sean unos héroes los que se animen a poner un pequeño negocio, a invitar a otros, a generar empleos, a generar valor para que ésta vaya creciendo. En la medida que crece, se formaliza, paga impuestos, empresas seguras, empleos seguros, impuestos seguros. Y ahí tendríamos entonces un verdadero desarrollo para México. Bueno, entonces, así como lo planteas, parece lógico suponer que debería haber, así como hay una cruzada nacional contra el hambre, debería haber una cruzada nacional por la simplificación. ¿Por qué no proponen eso? Publicamos una encuesta que hicimos entre nuestros asociados. ¿Cuáles son los trámites que más afectan la gestión de la empresa? Porque por un lado, COFEMER ha hecho un buen trabajo en cuanto a la apertura de empresas, firmando convenios con los gobernadores, incorporando municipios, pero todavía nos falta desregular la gestión de la empresa, para que la empresa no sea amenazada a la clausura, a la suspensión, a los altos costos, y cuando hay altas multas, también hay altos sobornos o hay altas extorsiones para que la empresa no sea cerrada. Y ahí tenemos que mejorar muchísimo. Bueno, te faltó eso, ¿no? Y además lo podrías ilustrar. En el sector de la construcción, por ejemplo. Alguna vez oí a alguien de la Cámara de la Construcción decir que había un 30% de costos que tenían que ver justamente con el pago de sobornos o con pago de extorsiones para poder funcionar. Pues imagínate, si tú estás con un proyecto que te requiere límite de tiempo para entregar a tu propio cliente y estás recibiendo inspecciones que por cualquier cosa te amenazan con suspender, pues ahí está la gran tentación. Si la multa es demasiado alta, el inspector pues tiene un garrote en la mano. Y la amenaza de la suspensión es otro de los garrotes. Y tu compromiso con tu proveedor para cumplir a tiempo. Yo creo que ahí tenemos que reflexionar seriamente de cómo asegurarnos que las empresas cumplan con la normatividad de tal forma de que puedan operar simplemente informando, simplificando los reportes y solo en excepción habiendo inspecciones.
la suspensión de actividades de las empresas tendría que ser como el último de los pasos después de que la autoridad le dé oportunidades a la empresa que se regularice. Y la regulación, pues, de acuerdo al tamaño de cada empresa. Ahora, esto pasa obviamente por decisiones políticas. Y los tres partidos han estado en el poder, bueno, los tres partidos más importantes, el PRD en la Ciudad de México, el PAN en estados y bueno, en la nación, y el PRI, bueno, pues ya lo sabemos. Y pasan los gobiernos y este asunto ni se toca ni se resuelve. El PAN, por ejemplo, duró 12 años y no se avanzó en esto. ¿A qué lo atribuyes? Falta la voluntad política y una cultura de que el centro es la empresa. El país no va a crecer si generamos empleos burocráticos. El país va a crecer si generamos empleos productivos. Y eso es la libertad, la creatividad de las personas, las que se animan a seguir un sueño e invitan a otros a seguir sus pequeños o grandes sueños. Ahí es donde está en la libertad, en la creatividad de las personas, el crecimiento de la generación de valor para los empleos que necesitamos para el futuro de México. Y esta idea que te propongo de una cruzada nacional por la simplificación que incluyera a los organismos empresariales, no sé, inclusive seguramente, probablemente incluso a sindicatos que verían con buenos ojos esta cosa, ¿por qué no se promueve? Claro, nosotros estamos en ese sentido. Hoy, nuevamente, podemos observar que la necesidad de seguir unidos trabajadores y empresarios en pro de la productividad de las empresas, la sobrevivencia de la misma, la competitividad y la correspondiente compensación al buen trabajador al que se empeña por la misma. Hoy tenemos que promover un ombudsman mexicano, que ya lo ha propuesto la Secretaría de Economía, que la OCDE nos los propone, en donde haya una pequeña entidad, simple y sencillamente para empujar política pública que desgrave, que desregule y que promueva a pequeñas empresas. Necesitamos una gran red de pequeñas empresas que generen muchos empleos para los jóvenes mexicanos, que vean que sí se puede y que se puede generar valor y se puede accesar a mejores oportunidades económicas y de desarrollo personal. Una pregunta con jiribilla. ¿No sería esta simplificación administrativa e incluso fiscal, en el sentido del abaratamiento de impuestos, etcétera, la mejor forma de incentivar a todo este mundo de economía informal, que aparentemente llega al 50 o el 60% de la economía, sí, para que efectivamente se regularizara? ¿Se puede hacer? Claro. ¿No es el mecanismo por supuesto, Jaime, tienes toda la razón en tu visión. No debemos de andar persiguiendo al que no está en la formalidad. Tenemos que promoverlo para que crezca. En la medida que esa pequeña panadería crece y ya tiene una sucursal o tiene más maquinaria, el dueño ya no puede solo. Tiene que contratar otras manos, tiene que contratar tecnología y finalmente tiene que formalizarse y verá que es negocio, pero ya que creció. Tenemos que fomentar que crezcan las empresas, se formalizarán, generaremos productividad, más impuestos y mejor sistema de salud para las personas. Con eso cerramos, Juan Pablo. Muy bien, pues muchas gracias. Al contrario. En Contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana.